The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. William Farel, el intrépido predicador que encendió la Reforma en Ginebra. El rugido de su voz resonaba en las plazas de ciudades y aldeas, penetrando los corazones de hombres y mujeres que lo escuchaban. Con una determinación que rozaba la temeridad, William Farel se erigió como uno de los más apasionados defensores de la Reforma protestante, desafiando la poderosa Iglesia católica con una osadía que pocos hubieran imaginado posible. Farel, cuyos gritos incitaban a la rebelión contra los símbolos católicos, no solo fue un arquitecto clave de la Reforma en Suiza, sino también el hombre que, con su persistencia, llevó a Juan Calvino a Ginebra, uniendo sus destinos en una de las más decisivas alianzas del cristianismo reformado. Pero antes de convertirse en el incendiario reformador que sacudió los cimientos de Ginebra, William Farel fue un joven lleno de preguntas, creciendo en una Europa al borde de una transformación religiosa sin precedentes. ¿Qué fue lo que lo llevó de una fe devota y tradicional a desafiar las costumbres más arraigadas del cristianismo medieval? Esta es la historia de un hombre cuya convicción y valentía lo impulsaron a liderar una revolución espiritual. Primeros años, entre la devoción y la duda. William Farel nació el 30 de octubre de 1489 en Gap, una pequeña ciudad ubicada en la región alpina del Delfinado, al sureste de Francia. Provenía de una familia de campesinos adinerados, lo que le permitió recibir una educación más allá de lo habitual para su clase social. Desde joven, Farel fue un niño devotamente católico, profundamente inmerso en las prácticas religiosas de su tiempo. La vida de fe de su familia fue marcada por el catolicismo tradicional, con una reverencia especial por la Virgen María y los santos, una devoción que el joven William heredó con fervor. Su familia, sin embargo, vio en él un talento intelectual que no podía desperdiciarse en el campo. Así, fue enviado a París para continuar sus estudios en la Universidad de la Sorbona, una de las instituciones más prestigiosas de Europa en aquel momento. Allí, bajo la tutela del famoso teólogo Jacques Lefebvre de Étaples, Farel profundizó en el estudio del latín, la teología y la filosofía escolástica. Fue Lefebvre quien, sin saberlo, encendería en Farel las primeras chispas de reforma. Lefebvre, aunque católico, comenzaba a coquetear con ideas que desafiaban algunas de las doctrinas centrales de la Iglesia, particularmente en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Influenciado por su maestro, Farel comenzó a estudiar la Biblia con un renovado interés. A medida que avanzaba en sus estudios, las primeras dudas comenzaron a surgir en su mente sobre la validez de muchas de las prácticas eclesiásticas que había defendido tan fervorosamente. El abandono del catolicismo y el inicio de la Reforma. El viraje definitivo de Farel hacia el protestantismo se produjo en la década de 1520, cuando los escritos de Martín Lutero y Ulrico Zwinglio comenzaron a circular por toda Europa. Aunque inicialmente reticente, Farel pronto se convirtió en un defensor ferviente de la reforma religiosa. Abandonó la misa, rechazó la veneración de los santos y de la Virgen, y comenzó a predicar abiertamente contra las indulgencias y la autoridad papal. Para el joven William Farel, la Biblia se convirtió en la única fuente de verdad, y la salvación solo podía lograrse a través de la fe en Cristo. Sin embargo, su abierta oposición a la Iglesia católica no fue recibida con beneplácito. En París, la atmósfera se había vuelto cada vez más peligrosa para los simpatizantes de la Reforma, y Farel fue obligado a huir. A partir de ese momento, su vida se convertiría en un peregrinaje por diferentes regiones de Europa, predicando la nueva fe protestante, enfrentando oposición y amenazas de muerte a donde fuera. Entre 1521 y 1524, Farel viajó al sur de Francia y luego a Suiza, donde encontró un terreno más fértil para sus ideas reformistas. En Basilea, se unió a los círculos de reformadores que incluían a figuras prominentes como Joannes o Ecolampadius. Fue en Suiza donde Farel comenzó a forjarse una reputación como un predicador implacable, dispuesto a desafiar a la autoridad eclesiástica con una audacia que asustaba a muchos de sus contemporáneos. Ginebra, la ciudad en revueltas. En 1532, Farel llegó a Ginebra, una ciudad que se encontraba en plena agitación política y religiosa. Ginebra, aunque nominalmente bajo el control del duque de Saboya y el obispo católico, era una ciudad donde las tensiones por la independencia y la creciente influencia de las ideas reformistas estaban a punto de estallar. Farel no perdió tiempo en hacer sentir su presencia. A pesar de la oposición de las autoridades eclesiásticas, comenzó a predicar en las plazas públicas,
denunciando a los sacerdotes católicos como falsos maestros y condenando la idolatría de la misa. Su estilo incendiario atrajo rápidamente a seguidores y enemigos por igual. En 1535, la situación en Ginebra alcanzó un punto crítico, y la ciudad declaró su independencia del control católico, convirtiéndose en una república gobernada por una mezcla de líderes laicos y protestantes. Farel jugó un papel fundamental en este proceso. Su prédica en Ginebra no solo ayudó a desmantelar la autoridad católica, sino que también estableció las bases para que la ciudad adoptara oficialmente la Reforma protestante. Sin embargo, la tarea estaba lejos de estar completa. Aunque Ginebra había abrazado el protestantismo, aún carecía de una estructura eclesiástica sólida, y las divisiones internas amenazaban con destruir los frágiles avances logrados. La llegada de Calvino, el encuentro de dos titanes. El destino de Ginebra cambió radicalmente en julio de 1536, cuando un joven erudito francés llamado Juan Calvino pasó por la ciudad en su camino hacia Estrasburgo. Farel, siempre al acecho de mentes brillantes que pudieran fortalecer la causa reformista, rápidamente identificó el potencial de Calvino. Tras leer la primera edición de Institución de la Religión Cristiana, Farel vio en el joven teólogo a un hombre capaz de consolidar las reformas que él había iniciado. Sin embargo, Calvino, un hombre reservado y reacio a los enfrentamientos abiertos, tenía otros planes. No deseaba involucrarse en las luchas políticas y religiosas de Ginebra. Farel, comprendiendo la importancia de contar con Calvino, lo confrontó con una amenaza que cambiaría el curso de la historia. Si Calvino no se quedaba en Ginebra para ayudar a reformar la ciudad, Farel invocaría la maldición de Dios sobre su vida tranquila. Impactado por la vehemencia de Farel, Calvino accedió a quedarse, marcando el comienzo de una de las colaboraciones más importantes en la historia de la Reforma. La expulsión y el retorno. Sin embargo, la relación entre Farel y Calvino, aunque fructífera, no estuvo exenta de dificultades. En 1538, debido a su insistencia en imponer una disciplina eclesiástica estricta y una rígida observancia de las costumbres reformadas, ambos fueron expulsados de Ginebra por el Consejo de la ciudad, que aún se resistía a las medidas más extremas. Farel se trasladó a la ciudad suiza de Neuchâtel, donde continuó su labor reformista, mientras que Calvino se estableció en Estrasburgo. A pesar de esta expulsión, la influencia de Farel no se desvaneció. Desde Neuchâtel, Farel envió cartas a Ginebra, instando a los líderes a reconsiderar su decisión. En 1541, los ginebrinos finalmente reconocieron que necesitaban a Calvino y lo invitaron a regresar para tomar el control de la Iglesia. Aunque Farel no volvió con él, su influencia en la ciudad se mantuvo palpable. Los últimos años y el legado. William Farel pasó el resto de su vida en Neuchâtel, donde continuó su labor de predicación y enseñanza. A pesar de su temperamento explosivo, Farel siempre fue admirado por su compromiso inquebrantable con la causa reformista. Nunca se casó, dedicando toda su energía y tiempo a la causa protestante, pero en sus últimos años, a la edad de 69 años, sorprendió a muchos al casarse con una joven de 20 años, algo que causó cierto revuelo entre sus contemporáneos. Farel murió el 13 de septiembre de 1565 en Neuchâtel, dejando un legado indiscutible en la historia del protestantismo. Aunque su nombre a menudo queda eclipsado por el de figuras como Lutero o Calvino, fue su valentía y su capacidad para inspirar a otros lo que ayudó a encender las llamas de la Reforma en Suiza y más allá. Su encuentro con Calvino fue uno de los momentos decisivos en la historia del cristianismo reformado, y sin la intervención de Farel, es posible que Calvino nunca hubiera alcanzado la prominencia que lo convirtió en el gran teólogo de Ginebra. Hoy, William Farel es recordado como uno de los héroes olvidados de la Reforma. Un hombre cuyo ardiente celo por la verdad de las Escrituras lo impulsó a desafiar la autoridad de una iglesia milenaria, y cuya audacia dio forma a una nueva era en la historia de la fe cristiana. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.